Hola, muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien. Estaba esperando a ver si alguien se conectaba, pero no se conectaba nadie. Entonces, espero que en el transcurso de la sesión se vayan conectando para ver si tienen alguna duda, poderles apoyar y poderles aclarar esas dudas que puedan llegar a tener hasta el momento. No sé si alguien que se conecte sea nuevo. Mi nombre es Jessica Ábalos, soy su asesora virtual y bueno, vamos a continuar con la sesión del día de hoy, que será la primera sesión de su semana número 3, ¿ya? Para que igual ustedes tengan, bueno, puedan aclarar alguna duda que tengan, puedan seguir a lo mejor algunas indicaciones que les pueda ayudar y en base a las actividades que ustedes ya estuvieron entregando y pues a lo mejor algunas cuestiones que pudiéramos mejorar em, acorde a ello, ¿no? Por ejemplo, les había comentado yo acerca de las extensiones de tiempo. Ya se entregaron esas extensiones de tiempo la semana pasada y ya se estuvieron revisando esas actividades, que fueron más que nada de la semana número 1, las extensiones de tiempo que solicitaron. No han solicitado más extensiones de tiempo. Les recuerdo qué son las extensiones de tiempo, porque a veces me dicen, es que, ¿qué es eso? O cómo se pone, o qué se hace, o etcétera, ¿no? Así como que surgen algunas dudas. Entonces, esas extensiones de tiempo son algunas, ¿cómo les diré? Tiempo adicional que se les puede asignar a las actividades para entregarlas. Por ejemplo, ustedes la semana anterior tuvieron la semana completa de lunes a domingo para entregar las actividades de esa semana, que sean las actividades 3 y 4. ¿Ok? En dado caso de que ustedes no pudieran entregar esas actividades durante esa semana o entregaron esas actividades, pero no tuvieron una evaluación aprobatoria o entregaron una actividad distinta y por lo tanto también no pudieron obtener una calificación aprobatoria, pues entonces en uno de esos puntos pues tenemos am, bueno, más bien que elaborar nuevamente la actividad para poder tener una calificación aprobatoria, que sería, por ejemplo, el 6 es como mínimo la calificación aprobatoria. Entonces hay que revisar, por ejemplo, que si la tengamos en dado caso de que no entregamos la actividad porque tuvimos alguna situación, por ejemplo, entregamos la actividad, pero se me olvidó guardar el archivo porque a veces siento que pasa eso. Espero que no se me entienda. Pero, por ejemplo, algunas veces envían el archivo y tal vez ¿qué será? Mm, bueno, el archivo con lo que sería la actividad con una o dos respuestas, que a lo mejor vienen 8 preguntas, y de esas 8, nada más contestan dos. Yo siento que tal vez a lo mejor no hayan guardado al final, algo se les olvida y solamente tienen dos respuestas. Hay algunas actividades que se envían que no tienen ninguna respuesta, entonces hay que tener mucho cuidado de cómo estamos guardando las actividades para que se pueda tener esa calificación adecuada, ¿no? Em, entonces ya ahí, dependiendo de todo eso para que se vaya o se pueda mejorar. Por ejemplo, también lo que sería una, una actividad que se ha cambiado. Por ejemplo, tuvieron la 3 y la 4 que en lugar de la actividad 3 subían la 4 y en vez de la 4 subían la 3. O a veces pasa también que me llegan a subir todavía los archivos de la actividad 1 o actividad 2. Entonces, en estos casos no se va a poder tener una evaluación correcta. O sea, por más de que digamos, ok, sí son las actividades, están cambiadas, las calificamos y ya, no es posible. Tienen que subir sí o sí el archivo indicado a esa actividad, porque si no, no se va a evaluar. Entonces, en esos casos, si no nos damos cuenta o si envié mi actividad sábado, domingo o viernes y me la revisaron hasta la siguiente semana, tengo la oportunidad de pedir extensión de tiempo. Y ahí sí les voy a pedir pues que traten de mantener, ¿no? Pues esa secuencia de, ok,
Me calificaron mi actividad, no tiene alguna calificación porque me equivoqué. Entonces, ¿qué hago? Si, por ejemplo, volteé los archivos, pido extensión de tiempo y los vuelvo a cargar, ¿no? Porque ya los tengo elaborados, solamente no los subí adecuadamente. Si tengo una actividad que no está respondida, porque a lo mejor, como les digo, no lo guardé o no supe qué poner, no sé, alguna situación, me tienen que explicar el motivo por el cual la situación, ¿no? O sea, me equivoqué de archivo, ok. O no alcancé a terminar la actividad y me explican el motivo. Por ejemplo, hay personas que, pues sí, tal vez se quedaron sin luz mucho tiempo, tal vez la computadora se descompuso, tal vez se enfermaron fuertemente, que tuvieron que estar tal vez hasta en hospital, ya sea ustedes, familiar, y pues también se entiende, ¿no? Porque a lo mejor tuvieron que tener ese cuidado, ¿no? De con sus familias. Em, entonces, en esos supuestos se tiene que solicitar esa extensión de tiempo, ¿ok? Que sería subir de nueva cuenta su actividad, pero tienen que tener en cuenta cuánto tiempo adicional es el que se les va a asignar, que comúnmente podrían ser 24, 48 horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes piden esa extensión de tiempo hasta el día viernes, lo único que va a ser prácticamente 24 horas porque ya se está cerrando la semana, ¿no? Si ustedes solicitan entre lunes, martes o hoy miércoles, pues ya va a ser un poquito más de extensión de tiempo para poder otorgarlas. Entonces hay que tratar de compensar, de tener o manejar a lo mejor esos tiempos adecuados, tener esa facilidad para que todo vaya compensándose pues de la manera más adecuada, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto es en base a la extensión de tiempo. Y, por ejemplo, las actividades, hay algunas que alcanzaron el mínimo aprobatorio de la semana pasada, ¿no? ¿A qué se debe esto? A la elaboración de cómo estamos realizando esas actividades. ¿Qué pasa con esa elaboración? Por ejemplo, hay algunas actividades que pues alcanzan el mínimo aprobatorio. ¿Por qué? Porque no están tan detalladas, a lo mejor como las que se obtienen ese 100%, porque sí ha habido algunas actividades de algunas personas que sí llegan a obtener ese 100%. Por ejemplo, si se está entregando la actividad y las respuestas de esa actividad, algunas no están, o sea, por ejemplo, vamos otra vez a que tenemos 8 preguntas, de las 8 no contesto 2 preguntas, pues no podemos alcanzar ese 100, ¿no? O no contestamos una tampoco. Em, por ejemplo, si también las respuestas, está todo respondido, pero ¿cómo son las respuestas? De una, 2 palabras, 3 palabras, pues tampoco vamos a obtener ese 100%, ¿no? Porque no estamos desglosando nuestra respuesta súper detalladamente, explicando adecuadamente que la otra persona que me esté leyendo esa respuesta me esté comprendiendo lo que yo estoy tratando de decirles, ¿no? Entonces, sí o sí hay que tratar de explicar detalladamente cada una de sus respuestas que den para que, por ende, su evaluación vaya subiendo y pues se vean ustedes beneficiados ante esa situación, ¿no? Ok, entonces les voy a compartir pantalla para revisar ya el contenido de esta semana número 3. Ok, tenemos aquí ya lo que sería, a ver, ya se está compartiendo. Tenemos aquí ya la semana 1, semana 2, que como les digo ya fue revisada. Y ahorita ya nos encontramos en la semana número 3, que abrió del 22 de septiembre al 28 de septiembre. Recordándoles que el 22 es a primerita hora y cierra el 28 también a las primeras horas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, hay que tratar de tener pues lo más completo de la información posible para que continuemos pues avanzando adecuadamente, ¿ok? Entonces ya esta semana tenemos a la unidad número 3 que se llama Prepa en Línea CEP, la guía de las actividades de esa semana para que ustedes se vayan organizando cada vez más en la elaboración de sus actividades. Ven que les decía, hay veces como que se vayan adaptando a lo que sería su plataforma, ir manejando adecuadamente los espacios, saber qué se encuentra en cada uno de sus espacios para que ustedes pues se sientan más familiarizados con su plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo,
revisamos la guía, revisamos los recursos para saber qué es lo que tenemos. Como les decía, por ejemplo, algunas personas en un principio a lo mejor ni siquiera habían abierto más que los mensajes y qué es lo que tengo que hacer. Ok, aquí tenemos que revisar y como les he comentado también anteriormente, hay que revisar su plataforma, explórenla, eh, naveguen en ella, o sea, tal cual lo que ustedes requieran, hagan el uso, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces como que no sabemos mandar un correo, no sabemos dónde se encuentran esos recursos, no sabemos para qué es el foro, no sabemos a lo mejor algunas cuestiones que sí serían importantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un espacio donde ustedes pueden, pues, como levantar un reporte, ¿no? De decir alguna inconformidad. Eso sí sería en cuestiones de que no sé por qué me calificaron de tal manera, aunque esté la retroalimentación que se les da, ¿no? Si está la retroalimentación, sí les vamos a pedir que traten de revisar esa retroalimentación, leerla y comprenderla, ¿ok? Porque a veces está esa retroalimentación, no la leo y no sé ni por qué saqué 8, por ejemplo, ¿no? Un 80. Sacamos 80, pero ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Pero voy a escribirles que me expliquen por qué, pero no reviso la retroalimentación. Entonces, sí o sí es importante que la revisen. Si ya no la revisamos y no me queda claro el por qué, entonces ya me animo, saco esta cuestión de alguna pregunta, y ya poder dar a lo mejor ese seguimiento, ¿no? Entonces, hay que tratar de explorar su plataforma, de leer todo para que sepamos qué es lo que se me está revisando y por qué se me está asignando a lo mejor cierta calificación, ¿ok? Entonces, tenemos aquí los recursos, tenemos el modelo educativo, que sería el primer recurso. Listo, perdón. Tenemos el primer recurso que sería modelo educativo. Aquí tenemos diferentes tipos de recursos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería un PDF. Entonces, hay que revisar esos archivos que se nos envían para nosotros, pues adecuadamente ir comprendiendo el uso de nuestra plataforma o la navegación de nuestra plataforma, o hasta cómo vamos a ser evaluados, cómo se va a trabajar durante este el módulo y durante todos los módulos, porque ahorita ustedes están aprendiendo este uso de su plataforma adecuadamente y cómo es que se les va a evaluar, quién les va a evaluar y todo el teje y maneje, ahora sí como se dice comúnmente, de cómo está conformada Prepa en Línea CEP y cómo es que ustedes van a continuar durante sus estudios en esa plataforma, ¿no? Entonces, sí o sí sería importante que ustedes traten de mantener esa evaluación adecuada, ¿ok? Entonces tenemos al modelo educativo, luego tenemos aprendiendo en Prepa en Línea CEP, luego cómo aprenderé, el estudiante de Prepa en Línea, estructura del mapa curricular, el mapa curricular, el proceso de trayectoria escolar, qué servicios me ofrece en Prepa Línea CEP en mi comunidad, luego criterios de evaluación, qué son las competencias, quién y cómo me calificará, herramientas de seguimiento de mi aprendizaje, disponibilidad para terminar tu bachillerato, entorno personal de aprendizaje, estrategias de aprendizaje y tips para el estudiante. Entonces, todos estos puntos sí serían los importantes a destacar para que se logre mantener, como les digo, una evaluación adecuada, que tratemos de esos recursos sí o sí que estén pues bien y em, revisarlos más que nada. Porque como les decía, hay personas que sí dicen como que no sé dónde sacar la información o no sé dónde están las respuestas o dónde busco. Para eso están esos recursos, ¿no? Para ayudarnos y apoyarnos en la respuesta de nuestras actividades de cada semana.
Entonces, sí hay que revisarlos. Comúnmente les digo, revisen si quieren primero la actividad, léanla detalladamente qué es lo que se me pide, qué es lo que tengo que hacer. Ok, ya la revisé, entonces me voy a los recursos y conforme vaya revisando los recursos, tal vez van surgiendo las respuestas a esas preguntas de mi actividad. Yo las puedo ir contestando. Mientras tanto, estoy revisando y a la vez estoy dando respuesta a esas actividades o esas preguntas que se me están asignando. Pero como les digo, el punto aquí siempre va a ser tratar de leer todo lo que está en mis manos, ¿no? Tenemos otro recurso más que sería foros de apoyo y el foro aprendiendo. Hasta el día de ayer no había ninguna participación adicional en el foro aprendiendo. Lo ideal es que sí, ustedes, como les dije desde la semana uno, traten de ser constantes en ese uso de sus foros de cada semana. En cada semana vamos a tener un foro aprendiendo. Entonces, lo ideal sería que ustedes sí le den pues ese uso a lo que sería su foro, ¿no? Para expresar dudas, si no tenemos dudas, entonces algún comentario, algún saludo, hasta algún tipo de apoyo o motivación para sus compañeros. O sea, no es necesario como tener las 20,000 dudas porque a lo mejor va a llegar un momento en que ya no las tenemos. Entonces, ¿qué voy a aportar? Ah, ok, pues puedo aportar esto o esto o esto de esta o esta manera, ¿no? Entonces, lo ideal, pues como les digo, es que sí tengamos algunas aportaciones durante cada semana en ese foro aprendiendo para que todos pues vayan avanzando adecuadamente. Las actividades, por ejemplo, también vienen en esta semana número 3, que sería la actividad integradora número 5, mi pasado y mi presente educativo, y la actividad integradora número 6, que sería mi educación en prepa en línea C. Luego tenemos las actividades formativas, que sería actividad formativa 5, mis evaluaciones, actividad formativa número 6, el modelo educativo en prepa en línea C. Luego tenemos la actividad socioemocional y también tenemos el cuestionario socioemocional. Entonces, es ideal que también hagamos estas otras actividades, ¿no? Las actividades integradoras, recordándoles, son las que yo les voy a revisar, son las que yo les voy a evaluar en cada una de sus semanas y bueno, de sus semanas de este módulo, ¿no? Después ya cambiarán con otro asesor. Y luego tenemos las actividades formativas, que también esas se van a evaluar, pero por medio de la plataforma. La plataforma está también contabilizando, por ejemplo, hasta cuánto tiempo ustedes pasan en línea en la plataforma, para que les vaya contando también el tiempo que ustedes están dedicando a la elaboración y revisión del material y de las actividades, ¿no? Entonces, sí o sí, traten de responder todas las actividades y luego al final tenemos estas encuestas. Las encuestas también es súper importante que ustedes les den respuesta, que puedan verificar, revisar qué es lo que se me está solicitando, cómo se me está solicitando y darle ese seguimiento adecuado. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, dice, opina sobre tu asesor virtual propedéutico y opina sobre tu módulo propedéutico. Entonces ustedes pueden dar a la mejor esas opiniones y nosotros en base a esas opiniones que ustedes están dando, poder dar ese seguimiento adecuado, que a lo mejor algún tipo de adecuación o mejora que se pueda realizar también se puede manejar, ¿no? Entonces, lo ideal es que sí revisemos, que sí estemos conscientes de lo que estamos enviando y también las respuestas que estemos dando, ¿no? Que estén lo más apegadas a lo que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, hay algunas veces que no dan respuesta, entonces no estamos completando todas las actividades, todos los puntos que se me soliciten. Lo ideal, como les digo, por ejemplo, en los foros, no es forzoso que ustedes lo escriban, más sin en cambio es parte de su plataforma, parte de sus semanas, y entonces lo ideal es que traten pues, de complementar toda la información que se les requiere, que se les está solicitando, ¿no? Para que ustedes, como les digo, pues presenten una mejor evaluación. Vamos a irnos con la actividad integradora número 5 el día de hoy, que sería una actividad, me gusta mucho esta actividad, sinceramente, porque siento que ustedes pues ponen sus aportaciones, igual tratar de desglosar lo mejor posible sin exceder tanta información, ¿no? Porque a veces, pues
el espacio donde destinamos para que esté esa información no es tan amplio. Entonces, si ponemos una información muy amplia, pues se va a ver muy extenso. Hay que ser aquí puntuales y empáticos y detallados en ese mismo punto para desglosar la información que nosotros queremos dar. Sí sería lo ideal, ¿no? Para que no pongamos, como les digo, dos, tres palabras, ni tampoco tratemos de poner media página en una respuesta, porque no sería lo más viable. Entonces, mm, hay que revisar esta situación. Por ejemplo, esta actividad integradora número 5 sería mi pasado y presente educativos. Aquí lo ideal pues es hacer un poquito de memoria. Aquí también les he comentado a algunos de sus compañeros porque algunos me dicen, ah, pues ya he estudiado el bachillerato anteriormente, me salí por X o Y cuestión, pero pues tuve esa oportunidad a lo mejor de sí cursar el bachillerato, ¿no? Un poco del bachillerato. Entonces, aquí, por ejemplo, mi pasado y presente educativos, viene lo siguiente que dice, como estudiante es importante que conozcas cómo construirás tu aprendizaje en una modalidad en línea, pues esto te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes de trabajar para que te sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto, compararás la manera en la que aprenderás en prepa en línea SEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. Y luego dice, propósito, identificarás las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las que prepa en línea SEP te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. Entonces también esto es súper importante, ¿no? De cómo aprendimos en la primaria, cómo aprendimos en la secundaria y cómo estamos ahorita inscritos o preinscritos en la modalidad en línea totalmente. Muchas veces cambia esta perspectiva y yo considero de esas ganas de aprender, pues de ese buen uso de la información que ustedes puedan dar, ¿no? Voy a lo siguiente. Por ejemplo, algunas veces, pues tenemos esta parte de poder estudiar en línea, de poder tener esta educación y la aprovechamos, ¿no? Porque hay algunos alumnos que a lo mejor en este momento sí me ha tocado de manera presencial que se me dicen es que no me gusta en línea, no aprendo nada, no se me facilita, me bloqueo. O sea, siento que a lo mejor son pensamientos tan negativos que los vamos haciendo tan propios que a la mera hora, pues a lo mejor sí no tenemos un buen desempeño porque ya traemos esas ideas de que no me funciona a mí, de que a mí no sé, no se me acomoda, etcétera. Entonces, sí o sí hay que tener mucho cuidado con estas situaciones y que se vayan manejando de una manera súper adecuada, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de ir generando lo que serían las actividades lo mejor posible y en esta situación, pues dar ese ejemplo, ¿no? A lo mejor en la primaria yo recuerdo que habían, pues este tipo de manejo, ¿no? Que cómo me evaluaban, de los salones asignados, por ejemplo, yo recuerdo, aunque no lo crean, que, por ejemplo, en la primaria, yo no recuerdo que hubiera una parte tipo de enfermería o de algún médico o algo que nos pudieran apoyar. Yo recuerdo que a lo mejor iban campañas de vacunación y era lo más, o alguna campaña tipo de lavado de los dientes que te ponían flúor o cosas así, también, pero que físicamente dentro de la escuela estuviera un área asignada, no. En la secundaria, ahorita que lo estoy pensando, en el último que les comento, tampoco. Entonces, son cuestiones que a lo mejor vamos a ir recordando y que decimos, ah, pues esto no lo teníamos, ¿no? A lo mejor la biblioteca sí existía en la secundaria, en la primaria. No lo recuerdo sinceramente, recuerdo la dirección, más no recuerdo biblioteca, pero supongo que si había alguna, a lo mejor esos recuerdos pues no los tengo tan presentes, pues digo que está ahí. Estaba uno más chiquito, ¿no? A lo mejor no nos pedían en ese momento ese uso. Hasta que yo salí, por ejemplo, de la secundaria, que hace fue algunos años, fue que se puso un aula ya de cómputo, pero pues eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros ya no la pudimos usar. Cuando salimos es cuando se inauguró, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si hay cuestiones pues que van cambiando con las generaciones, ya su generación pues ya es más joven que la mía, entonces tal vez en algunos casos
puede ser que a lo mejor tampoco se cuente por los recursos propios también designados a esa escuela, o que a lo mejor sí cuenten con ese apoyo. Por ejemplo, en clases presenciales que doy, pues tenían ese punto, ¿no? De que todas las escuelas tengan acceso a internet, a computadoras. Ok, o sea, es uno de los puntos de algún tema. Pero ¿cómo se logra ese objetivo? ¿Cómo se logra que sí se tenga? Por ejemplo, hay algunas veces que hasta los papás pues dan una cooperación y hay mejoras en la escuela. Entonces, a lo mejor en ese momento que ustedes estuvieron en la primaria o secundaria, recuerdan alguna cosa similar, que digan, ah, pues es que yo me acuerdo que nos pedían una cuota o a mis papás, ¿no? Más que nada, y que si se cumplía esa cuota, pues era X cantidad, ¿no? Entonces, todo esto pues vamos a ir mejorándolo para saber hasta qué punto pues podemos tener una mejor evaluación, ¿ok? Luego viene el propósito de esta actividad que dice identificar las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las que en Prepa en línea se te ofrece. A partir de la comparación que de estas podrás reconocer a los retos a los que te enfrentarás. Hay algunas personas, como también lo he visto durante los módulos, que se les va a dificultar y a otras que se les va a facilitar mucho. Ustedes ya nacieron más bien o crecieron con lo que serían este uso de las tecnologías. Entonces, tenemos mucho más estas evaluaciones, que sería la mejora constante, a lo mejor de decir, ah, pues yo recuerdo que se manejaba de, no sé, los exámenes, por ejemplo, ¿no? Cómo me manejaban los exámenes en la educación primaria y a lo mejor en la educación secundaria? Ah, ok. Pues se manejaban a lo mejor de una manera, la evaluación era por medio de exámenes, ¿no? Por medio de proyectos, por medio de maquetas, por medio de exámenes tal vez orales. Entonces tenemos opciones distintas que decimos, ah, ok, todo esto nos va a servir para poder dar una mejor evaluación, ¿no? O tal vez, no sé, era un examen global. Por ejemplo, en la primaria yo recuerdo que tenía una sola maestra, ¿no? Para todas las asignaturas. Y a lo mejor algún docente en algún momento de educación física. En la secundaria, perdón, ya tuve más docentes, que era prácticamente un docente por cada asignatura, ¿no? Entonces teníamos también a lo mejor a lo que sería eh, por ejemplo, artes, creo que artes, educación física y orientación, por ejemplo, era algo que tal vez desde la primaria no se venía, porque a lo mejor en algún momento creo que sí hubo el docente de educación física, pero después pues era el mismo o la misma maestra, ¿no? Que nos daba esa actividad también. Entonces, en la secundaria es cuando cambia y ya tenemos asignados docentes para pues cada área, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí podemos ir dando esa mejoría para la entrega de las calificaciones, ¿no? Entonces, cada uno de los maestros va a tener a lo mejor una rúbrica o sí, una rúbrica de evaluación distinta. Entonces, va a ser a lo mejor alguien que, como educación física tal vez, o artes, que sea algo práctico, que podamos entregar o que podamos hacer esa actividad, desempeño físico, y con ese mismo se me puede evaluar. O ya a lo mejor con matemáticas, álgebra o alguna otra em, materia, se me va a asignar una evaluación, ¿no? Distinta, que a lo mejor va a ser más cargado el examen y las actividades o tareas pues valen a lo mejor un poco menos. Otras materias también que es necesario tener participaciones constantes, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos pues esa mejor evaluación, ¿no? Que hay algunas actividades que a lo mejor exposiciones, por ejemplo, que digamos, no sé, a mí no se me dan las exposiciones, no me gusta, me pongo nerviosa, etcétera. Entonces, todo esto pues va a repercutir a lo mejor en algún momento en esa calificación. Aquí, por ejemplo, la modalidad que ustedes están pudiendo observar va a ser 100% en línea.
esas actividades son las que me van a estar evaluando lo que aprendí en base a los recursos que se me están asignando o también a las investigaciones que ustedes pueden hacer propias, porque en este módulo es para que ustedes sepan el tejimaneje de su plataforma, ¿no? De desglosar, de decir, ah, de aquí descargo la actividad, de aquí subo la actividad, de estos recursos me baso para responder la actividad, hasta ubicar a los espacios, las personas que les podemos apoyar, etcétera. Cuando pasen a otro módulo ya van a tener actividades referentes a la materia asignada, ¿no? Al módulo que ustedes digan, ah, ok, este módulo va a hablar de química, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a tener recursos asignados a esa materia, ¿no? Para dar respuesta, como les digo nuevamente, a su actividad. A lo mejor en algún momento digan ustedes, ah, pues yo también quiero leer este libro o este artículo y se vale y vale también a lo mejor poder apoyarse de algún otro recurso para comprenderlo de alguna otra manera o este autor le entiende un poco más, ¿no? O sea, hay mil motivos. Entonces, ustedes al momento de poder tener ese plus, eso adicional, pues vamos a poder manejar a lo mejor o ampliar ese conocimiento que se me está solicitando. Pero, ¿qué voy a hacer si lo voy a utilizar? Pues ya saben, tener esa referencia bibliográfica en el formato que se utiliza aquí en Prepa Línea C para que cumpla con esas características y pueda ser evaluada adecuadamente. Entonces, aquí pues vamos a tratar de manejar, conocer, explorar y continuar aprendiendo día tras día, ¿no? Por ejemplo, les decía, hay alumnos que me dicen es que no funciona en línea y yo, ok. Digo, todos estamos acostumbrados a leer para aprender qué tenemos que hacer, estar leyendo para prácticamente. Hay algunas cosas que se aprenden más prácticas, pero en lo general, pues tenemos que estar leyendo para aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la plataforma? Pues leemos, aprendemos y mejoramos cada uno de los recursos, de las situaciones, de las materias, etcétera, que podemos ir teniendo. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos con la explicación que dice, ¿qué necesito? ¿Qué necesitan ustedes para elaborar la actividad? Ahorita que recuerdo, solamente hubo una actividad de una sola persona que me mandó en PDF, recordándoles que no estamos o no se está solicitando la información en PDF, se está solicitando que sea en formato eh, .docs, así tal cual que sería un archivo editable. Entonces hay que tener cuidado con ello para que sí tengamos pues esa evaluación completa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Dice, para realizar esta actividad debes conocer, y vienen los siguientes, la función de las figuras de apoyo de Prep en línea CEP, las características de un estudiante en línea, la forma de evaluación de Prep en línea CEP, la estructura curricular de Prep en línea CEP, la forma de estudio en Prep en línea CEP y el uso de un procesador de texto. Entonces, todo esto es importante que lo conozcamos, a lo mejor no súper desglosado, que ya me sé todo de memoria, pero sí sabemos y comprendemos cómo cada uno de estos puntos va a influir durante mi proceso de educación en línea, ¿ok? Entonces, todo esto me va a ayudar sí o sí a saber cuándo inicio, cuándo termino, si repruebo, qué voy a poder hacer, cómo es esa recuperación, cuánto tiempo va a durar mi bachillerato. Em, Todo eso pues sí va como ligado de la mano para que ustedes vayan comprendiendo cómo va a ser al final su método de aprendizaje, ¿no? Ok, vámonos a qué entregaré. Dice, un documento elaborado en un procesador de textos con dos tablas. En la primera describirás cómo aprendiste en la primaria y la secundaria y en la segunda compartirás cómo aprendes en Prep en línea CEP, así como una reflexión final. La reflexión no se la salten y recordándoles que las reflexiones no son de 5 palabras, ¿no? Entonces vamos a tratar de exponer nuestra reflexión detallada y que la otra persona, como les digo, que nos esté leyendo, comprenda también lo que yo pues trato de dar a entender, ¿ok? Entonces viene cómo lo realizaré. Lee con atención todas las instrucciones. El número 2, haz clic en el enlace presente en mi pasado educativo para descargar el documento.
Ese documento ya sabemos, lo descargamos, lo editamos y lo vamos a guardar de una manera adecuada. Ahorita lo repasamos de nuevo, pero a lo que quiero decirles es no en PDF, no en imagen, no en otra cosita que no sea .docs, que es tal cual lo descargamos, le damos respuestas y le doy guardar como, solamente le pongo el nombre adecuado y ya, ¿no? Así es como se tiene que quedar, lo guardamos y lo enviamos, ¿ok? No voy a poner guardar como y qué tipo de archivo y le muevo acá y no, porque no se está solicitando de otra manera. ¿Va? Ok, entonces, ¿cómo vamos a guardar nuestro archivo? Que acá viene, dice apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo y una serie de números y letras que les he estado comentando anteriormente, que esto es una secuencia donde ustedes pueden ver ese seguimiento de la secuencia del nombrar nuestro archivo. Y pues lo ideal sí sería que no fallemos en esto ya. Ya estamos en nuestra tercera semana. Lo ideal es que cuando ustedes también ingresen a su módulo uno ya como estudiantes oficiales de prepa en línea, sepan cómo voy a nombrar mi actividad. O sea, es algo como que muy básico que ustedes podrían desarrollar o desempeñar muy, muy, muy bien al momento de poner lo que sería tu rúbrica. Entonces, ambos apellidos inician solamente en mayúscula y continúan con minúsculas. ¿Por qué digo esto mucho? Porque o todo me lo ponen en minúsculas o todo en mayúsculas. Entonces, hay que ser muy visuales y muy detallados en lo que sería nuestra plataforma. Porque aquí está el ejemplo tal cual. Aquí no nos están nada más como diciendo, ah, pues creo que es de esta manera o hazlo como tú quieras, ni están poniendo un ejemplo sí o sí con un nombres, apellidos, para que nosotros repliquemos con nuestros datos esa solicitud, ¿ok? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que sería Hernández González. Si vemos esos dos apellidos están juntos, no hay un espacio, no hay un guión bajo, están juntos. Tenemos en ambos apellidos iniciar con letra mayúscula, que eso es otro punto. Y luego tenemos el guión bajo, que de nueva cuenta iniciamos con letra mayúscula el nombre. Entonces, ¿qué es ese punto de reflexión y que veamos y verifiquemos que es igualito? Entonces, ambos apellidos inician en mayúscula juntitos. Luego ponemos guión bajo, inicia nuestro primer nombre y único que vamos a colocar aquí. Igual con letra mayúscula, continuamos con minúsculas, ponemos otro guión bajo y ahora sí, esta serie de números y letras, ¿qué está pasando? Que se está poniendo aquí su grupo. Me están poniendo el grupo y no es lo que se está solicitando. Por eso les digo, hay que ser detallados, observadores, porque aquí ya te está diciendo cómo tienes que nombrarla. Solamente cambia tus apellidos y tu nombre. Es lo único que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces aquí es M00, S3, AI5, que sería, eh, bueno, de una manera más acorde o regular, que sería eh, M00, que es su módulo, el módulo cero, que es el que ustedes actualmente están teniendo. Y luego dice S3, que sería la semana número 3. Y luego la AI5, que es actividad integradora 5. Entonces, todo esto pues va teniendo una secuencia, como les digo, también con esto vamos nosotros teniendo a lo mejor esos archivos guardados con un orden, puede ser cronológico si lo guardamos como, o los queremos ver como conforme a la fecha que tenemos, pero también puede ser que vayamos mejorando en lo que sería eh, cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, vamos que ahorita es el módulo cero, tenemos la semana número 3 y la actividad integradora número 5. ¿Por qué va a ir cambiando? Porque después podemos estar en el módulo 8 en la semana 3 y la actividad integradora 5. Pero lo único que va a cambiar entonces va a ser el 8 en el M00, ¿no? Entonces puede ser el mismo nombre de la actividad, que sea la uno, la 2, la 3, 4, 5, 6, o nuestro proyecto integrador, o a lo mejor vamos a ir cambiando poquito a poquito. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tenemos lo que sería nuestra semana, que también va a ir cambiando, o nuestro módulo. Y ya no nos vamos a equivocar al momento de subir la actividad. ¿Por qué? Porque podemos estar a lo mejor en este módulo 8 en la misma semana con la misma actividad, pero el módulo es el 8, no va a ser el cero ni el uno, 2, 3, 4, 5.
etcétera, sino va a ser el número 8. Entonces, de ahí no nos equivocamos, de ahí debemos tener nuestras actividades bien nombraditas, bien ordenadas también. Lo que les he comentado anteriormente es podemos hacer una carpeta si tenemos, por ejemplo, una laptop, una computadora, podemos ir haciendo esas carpetas. Si, por ejemplo, no tengo, pero pues tengo mi celular, tengo mi correo, pues me puedo ir enviando las actividades por correo para tenerlas guardadas y no se me pierdan en algún momento y pues a lo mejor en algún momento las puedan ustedes consultar nuevamente. Entonces, por ejemplo, hacemos una carpeta a los que puedan en laptop, en computadora, tablet y podemos ponerle de nombre Prepa en línea. Le doy clic, me abre, entonces puedo tener carpetas por módulos. Entonces me voy ahorita al 00 o al módulo, yo no sé, al módulo 0 y poner ahí todas las actividades, desde la 1 hasta la 6 en mi proyecto integrador. Si a lo mejor tengo recursos que estoy descargando que quiero guardar, los puedo poner ahí también y ya tengo ese orden que en este módulo vi este tipo de actividades o hice ciertas actividades y las voy a ir guardando, ¿ok? Después, ¿qué hago? Tengo otra carpetita que ya dice módulo 1 y ahí lo mismo voy a ir subiendo las actividades, voy a poner los recursos a lo mejor que me puedan ayudar y los voy a guardar. Entonces ya tengo esa secuencia de que me voy a esa carpeta, que me voy a esa subcarpeta que sería el módulo y luego ya descargo ese archivo para subirlo adecuadamente. Entonces, sí podemos tener un mejor orden para que ustedes se sientan pues más, ¿cómo se dirá? Más organizados y sin a lo mejor perderse tanto en lo que sería el manejo de la plataforma. Vamos a revisar rápidamente la rúbrica. Hay puntos a destacar porque, como les comentaba anteriormente, pues hay cositas que se van a estar repitiendo, ¿no? Entre las rúbricas, porque ya sabemos a lo mejor qué cosa me van a revisar y cómo puedo mejorarlo o cómo puedo, pues, seguir con esa secuencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos criterios de desempeño y el primerito sería el cognitivo. Y tenemos ya diferentes columnas, que sería experto, capacitado, aceptable, aprendiz y el requiere apoyo y el no evaluable. Vámonos de derecha a izquierda. El no evaluable nosotros ya sabemos que sería que entregamos una actividad completamente diferente y, por ejemplo, que no va a cumplir con esos criterios mínimos para poder ser evaluada. Aquí, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, tenemos estas actividades y nos equivocamos, como les dije anteriormente, nos equivocamos, mandamos una en vez de otra, o contestamos dos preguntas de las 8, pues no alcanzamos la mitad, bueno, ni alcanzamos ni la mitad, entonces no puede ser evaluada. O mandé tal vez algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, por eso no se puede evaluar, por eso no vamos a tener una calificación. Entonces, pues vamos a tratar de estar mejorando, ¿no? En ese sentido. Luego nos vamos ahora sí al experto, después al aceptable y al que requiere apoyo. Hay puntos específicos, como les digo, que les voy a mencionar y otros que a lo mejor pues vamos a seguir un poquito más fluido, ¿no? Porque a lo mejor ya lo manejamos o ya lo vimos anteriormente. Entonces, en experto dice, elabora un documento en procesador de textos con dos tablas. En una de ellas describe con claridad la información sobre su educación primaria y secundaria. En la segunda tabla describe la información concisa en base en el modelo educativo de Prepa en línea C. Y luego comparará objetivamente su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en Prepa en línea C. Y luego, en función de su comparación educativa, redacta con claridad y objetividad el reto más importante en su formación a distancia. Entonces, todos estos puntos sí son importantes y es bueno que tratemos de manejarlos adecuadamente y que sí cumplamos con lo que se nos está pidiendo, solicitando, ¿no? Luego nos vamos al aceptable y dice, elabora un documento en procesador de textos con dos tablas. En una de ellas describe superficialmente la información sobre su educación primaria y secundaria. Entonces ya estamos dando esa información detallada, bueno, no tan detallada, ya un poquito más general, y pues nos podemos ubicar en esta casilla, ¿no? Luego dice, en la segunda tabla describe la información general del modelo educativo de Prepa en línea CEP y luego compara superficialmente su experiencia educativa en previa con la que se encuentra viviendo en Prepa en línea CEP. Entonces, aquí sí, como les he comentado anteriormente, si me piden una reflexión, si me piden una conclusión, eh, pues vamos a tratar de compaginar esta información con la que contamos, con la que analizamos o con la que estamos recordando y tratar de ampliar una respuesta, dos, tres líneas,
4 líneas. No es tampoco que pongamos media cuartilla si no se me está solicitando aún. Y entonces complementar lo que sí o sí podemos dar o describir, ¿no? Ok, vámonos al que requiere apoyo y dice, presenta dificultad. eh, para elaborar un documento en procesador de textos con 2 tablas, la redacción del contenido es ambigua. Entonces, sí estamos respondiendo, pero respondiendo lo mínimo indispensable para poder tener pues, a lo mejor a veces es como que relleno lo que se me está pidiendo ya, pero no me pidas más información porque no la quiero dar. Entonces, esto no, hay que tratar de tenerlo pues más adecuadamente. Y luego dice... intenta, pero no logra hacer una comparación sobre su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en propia línea SEP y no redacta un reto, el reto más importante en su formación a distancia. Entonces, todo esto pues sí va a influir, todo esto va o debería de estar mejorando esta parte para que tengamos, como les menciono, esa evaluación adecuada y pues cada vez mejor. Luego en el actitudinal, como se dan cuenta, pues es igualito al que se ha venido manejando en la actividad 1, 2 y 3 y 4. Ahorita estamos ya en la 5, entonces vemos que sí o sí vamos a tener ese 100% de que estamos apegándonos a las indicaciones sí o sí para elaborar esta actividad bien a lo redactado, a lo solicitado. Y si no, pues va a ir bajándole el porcentaje de evaluación porque pues no estamos cumpliendo con ciertas características que se me solicitan como a veces les digo, solamente la nomenclatura, por ejemplo, que todo esté perfecto, pero la nomenclatura no está adecuada, entonces va a bajar un poquito lo que sería esta evaluación. Del 100%, pues puede ser 90, 80, 70 o 60, dependiendo lo que tengamos. Y ya si no, vamos a tener, por ejemplo, esa entrega de la actividad que a lo mejor sea completamente distinta, entonces vamos a ir cuidando un poquito más. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente punto. Dejen bajar un poquito la pantalla, que sería el comunicativo. Ay, creo que ahí. Ah, otra vez. Ok, ahí estamos. Dice, por ejemplo, en experto, mm, dice, en comunicativo, expone de manera clara sus ideas, la forma en la que presenta la información facilita la lectura y comprensión. La información que presenta, así como los procedimientos, son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados y cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Como podemos observar, esta evaluación se maneja como las de las anteriores actividades. Y aquí lo que resaltamos es que pues estamos detallando o no la información, estamos presentándola completa o no. Y lo de la partidecita de abajo sería algo a destacar porque pues si también tenemos muchas faltas de ortografía, nuestra evaluación va a bajar. Entonces, de que no tenemos faltas a que tenemos de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 10 o más de 10 errores, sería lo relevante en este punto, creo yo, aparte de desglosar o no la información adecuadamente, porque pues podemos tener todo bien elaborado, pero muchas faltas de ortografía, que puede ser como el ejemplo que no escriben con mayúsculas, solamente puras minúsculas, no ponemos puntos, no ponemos comas, no ponemos acentos, o todo lo ponemos en minúsculas o todo en mayúsculas, entonces todo eso también va a repercutir en que tengamos o no una evaluación adecuada. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Con la ortografía. En este sentido, por ejemplo, a veces también les comentamos, ¿no? Que usemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El corrector ortográfico o el autocorrector de Word, por ejemplo, que nos va a ayudar a tener esas, correcciones de la ortografía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, manejamos desde el celular la elaboración de nuestras actividades, también podemos a lo mejor colocar lo que sería en el mismo tecladito del celular que nos vaya corrigiendo las palabras. Nada más cuidar que no nos las cambie, solamente que nos las corrige.
Entonces vamos a ir analizando, por ejemplo, esta situación. Tenemos pensamiento crítico, vámonos de nueva cuenta al experto, al aceptable y al que requiere apoyo, ¿no? Aquí en pensamiento crítico dice, identifica, analiza y reflexiona sobre las diferencias entre la educación primaria, secundaria y prepelínea SEP. Luego, comprende de forma objetiva los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en una modalidad en línea. Entonces, todo esto, pues también vamos a revisarlo adecuadamente. Luego nos vamos al aceptable y dice, identifica las diferencias entre la educación primaria, secundaria, prepelínea SEP, distingue de manera general los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en una modalidad en línea. Entonces, estamos, pues, parece 80, yo creo que estamos bien, ¿no? Estamos mostrando esa información que se solicita y tratando de apegarnos de manera más adecuada a esa solicitud también. Y luego nos vamos al que requiere apoyo y dice, presenta dificultad para identificar las diferencias entre la educación primaria y secundaria y prepa línea C. Luego dice, no logra identificar los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en una modalidad en línea. Entonces, sí o sí, como les digo, también es importante que podamos siempre analizar nuestras respuestas. Voy a dejar de compartir para explicarles esta otra parte, ¿no? Siempre, sí o sí hay que analizar esas respuestas que estamos otorgando a las preguntas que están planteadas, ¿no? Entonces, a nosotros al mejorar o al, bueno, sí, al mejorar lo que sería esta parte de nuestra descripción, de nuestro desglose de información, pues podemos ir ganando siempre mayor calificación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos mejorando la redacción, la ortografía, el modo en los que nos estamos desempeñando y describiendo cada uno de los aprendizajes. Entonces, lo ideal sí es sí o sí que manejemos esta situación y que pues pongamos el mejor empeño, ¿no? Cada vez, a lo mejor si sacamos un 60 la primera vez, suponiendo que a algunos no les pasó, pero son muy poquitos, pues decir, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, voy a leer la retroalimentación, voy a ver los videos, voy a entrar a las sesiones, voy a hacer lo mejor posible a revisar mi semana en mi plataforma para ir mejorando. A lo mejor ya en la actividad 2 pues a lo mejor suponiendo, ¿no? Saco 7 o saco un 8 y así ir mejorando con nuestras actividades conforme las vamos entregando en este módulo propedéutico. Entramos a nuestro módulo número 1 y entonces, ¿qué hacemos ahí? Ah, pues vamos a mejorar más, y estamos aprendiendo más, y estamos explorando mayormente nuestra plataforma, ya sé poner la rúbrica, ya sé de dónde descargar el documento, ya sé subir este documento adecuadamente, ya sé que a lo mejor el formato, cómo lo tengo que enviar, cómo se me está solicitando, leo las indicaciones completamente de principio a fin. Y entonces todo esto pues va a ir juntando, eh, pues adecuando, ¿no? A lo mejor la entrega de esas actividades. Entonces sí o sí hay que tratar de manejarlas, hay que tratar de complementar y tener todo adecuadamente para pues un mejor desempeño, una mejor calificación y a lo mejor no revolvernos tantos, ¿no? Y como les he dicho también, podemos adelantar las actividades, sí, pero no la entrega de las actividades. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en la semana número 3. Podemos terminar estas actividades, empezar la semana 4, empezar con el proyecto integrador, por ejemplo, de la semana 4, que es un poquito más pesado en cuestión de que tenemos que poner una información muy completa. Hay que hacer ese proyecto integrador lo mejor posible porque les recuerdo que tiene un valor del 30% en su calificación final. Entonces, si yo no entrego el proyecto integrador, lo más que puedo sacar es 7, si en todo, 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 ya saqué 10 y con todo cumplí. Si no, entonces elaboro mi proyecto integrador y logro una calificación pues mejor, ¿no? Entonces a lo mejor logro un 8, logro un 9, un 7. O si no, ya el mínimo mínimo aprobatorio que sería un 6, ¿no? Un 60. Entonces hay que cuidar y leer y adecuarnos. Puedo adelantar las actividades, como les digo, sí, pero no entregarlas hasta que se habilite esa semana. Entonces vamos avanzando, vamos adecuándonos, vamos teniendo un mejor desempeño para que ustedes pues se sientan siempre más acompañados y más adecuados. Ok. No se conectó nadie el día de hoy. Espero que puedan revisar el video. Al momento que si revisan el video, háganme saber que ya revisaron el video para que yo también lo tenga contemplado y sepa que están, por lo menos, no sé, analizando esta información, revisando. Si tienen alguna duda, mándenme un mensaje, mándenme un correo para poder darles ese seguimiento y pues se vaya pues manejando adecuadamente cada una de la información que se está solicitando, que se están pidiendo en sus archivos y todo, ¿no? Para que ustedes se sientan pues
como peces en el agua, todo súper bien y que todo vaya fluyendo adecuadamente, ¿ok? Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Espero se puedan conectar, puedan revisar los videos y cualquier dudita quedó al pendiente. Que tengan una excelente semana y nos vemos el día viernes. Ok, hasta luego. Bye.